Bueno, como ya me comentaron, yo actualmente me encuentro coordinando el servicio de neurología pediátrica del Hospital San José. ¿Listo? Entonces, a mí me pidieron que abordara neuroinfección en pediatría, un abordaje práctico. Nosotros, actualmente, los pediatras nos encontramos a veces en circunstancias en las cuales somos fuertes en la neumonía, somos fuertes en las vías urinarias, en los tejidos blandos. Pero la neuroinfección a veces como que no nos gusta mucho. Y bueno, cuando a mí me dijeron, habla de neuroinfección, yo dije, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿No? O sea, hay meningitis, hay colecciones, hay parasitosis, hay ventriculitis, hay todo el tema de periodo neonatal, complejo STORS, VIH, hongos, tuberculosis y ahora el COVID, ¿no? Entonces, tú me dijiste que ibas a ser práctico y yo te respondo, es prácticamente imposible revisarlo en una hora, ¿no? Entonces, marica, ya, ¿no? O sea, bueno, vamos a centrarnos en meningitis y en meningitis bacteriana. Y me parece que es supremamente importante que analicemos el contexto de la infección empezando por esto. Cuando nosotros hablamos de infecciones del sistema nervioso central, debemos tomar en cuenta que el ser humano tiene dos sitios santuarios, ¿no? Ahí viene la descripción de lo que es un santuario, ¿no? Que es aquel lugar sagrado o santo dedicado a una deidad específica, héroe, mártir, santo, ¿no? Y donde son venerados algunas cosas como pueden ser reliquias o objetos asociados, ¿no? Entonces, tomar en cuenta que el ser humano tiene dos sitios santuarios, como les decía, los hombres tenemos dos, eso no significa que seamos más santos. Uno es la barrera hematotesticular y otra es la barrera hematoencefálica, ¿no? Muy parecido a la Gran Muralla China, que uno aquí la está observando. Es una muralla que tuvo su función, sin embargo no es impenetrable. Lo mismo pasa con el sistema nervioso central. Aquí podemos ver un resumen gráfico para la gente que a veces le pregunto esto en la rotación de neurología. Les digo, ¿cuáles son los componentes? Que, bueno, aquí podemos ver lo que son los pericitos, lo que son las células endoteliales y los procesos de los podocitos de los astrocitos, ¿no? Hay algunas otras asociaciones y componentes relevantes como son las uniones estrechas, las neuronas, el lumen, la membrana basal, etcétera, ¿no? Pero es bien importante que entiendan este concepto de sitio santuario. La meningitis bacteriana, entrando en materia, es pues la infección causada por bacterias que resultan de la inflamación de las meninges. Y uno de los objetivos de esta charla es aprender neurología para médicos no neurólogos. Entonces, para estructurar la cabeza, para estructurar el pensamiento, debemos hacer una composición clínica. Y en pediatría, este escenario clínico puede ser variable o bien tiene matices dependiendo de la edad. Es así como empezamos a integrar y abordar como el conjunto de signos y síntomas al síndrome infeccioso, que puede ser en su mayoría signos y síntomas que denotan un compromiso general caracterizado por taquicardia, fiebre, hipotermia. Esto es importante, sobre todo mencionarlo en los aspectos de niños que no puedan hacer respuesta inflamatoria clásica, sino síndromes reversos, como es el caso de los pacientes con oncológicos, por ejemplo, hiporexia, emesis, diarrea, y que este síndrome al evolucionar puede llegar a un cuadro de shock, ¿no? Causar erupción purpúrica, signos de coagulación diseminada intravascular, y puede también tener un tiempo promedio de aparición entre 14 y 22 días. Ya estamos hablando de fases tardías cuando se establece una infección que no se ha controlado. El síndrome meningio, por otra parte, porque vamos a hablar de meningitis, es la descripción clínica que incluye la cefalea, la irritabilidad, las náuseas,
vómito y alteración del estado de conciencia. Y también los niños se ven tóxicos, se ven sépticos, se ven grises. Fíjense cómo dejo en un segundo espacio la fiebre, porque aunque es un signo frecuente, su ausencia no excluye la sospecha clínica. También nosotros como pediatras, como neurólogos pediatras, tenemos que tomar en cuenta una variabilidad fisiológica, anatómica que tienen los bebés. Menores de 18 meses, puede ser, bueno, menores de 2 meses, que es importante que tenemos que tomar en cuenta la fontanela. Y esta también puede estar con cambios, como pueden ser que esté en atención o clásicamente abombada. Algunos de los síntomas que se ven y que se los compartimos acá, que también entran dentro del esquema y dentro de la constelación de síntomas, pues es la irritabilidad, la somnolencia, la hipo, la hipertermia, la diarrea, la hiporexia, el aspecto tóxico que ya lo hemos comentado, el movimientos, el dolor abdominal. En algunos casos, tomar en cuenta que la neuroinfección también puede suceder en pacientes con derivación ventriculoperitoneal. Es un tema también aparte, las peritonitis, la rigidez nucal y algunos signos clásicos que ya vamos a ver y abordar. ¿Ok? Es importante tomar en cuenta que estos signos clásicos que nos describen desde la facultad pueden llegar a estar ausentes en el 20% de pacientes en pediátricos, ¿vale? Y puede ser un hallazgo que busquemos, sobre todo en niños mayores de 5 años. ¿Okay? Es infrecuente en menores de 12 años, tiene que ver mucho con la variabilidad anatómica, tiene también que ver con que el sistema piramidal no está maduro hasta antes de los 2 años. Bueno, sí existe, pero completa su maduración hasta los 12, hasta los 24 meses, perdón. Y bueno, yo no sé si se vaya a escuchar el audio, pero me puse a buscar unos signos clásicos en población pediátrica. Entonces tenemos acá el signo de Kerning, donde se puede ver, déjenme ver si puedo poner el audio. Yo creo que se escucha un poquito. Vean cómo al hacer esta maniobra de extensión de la piernita, el niño grita, el niño llora. Y en un niño más grande, Brudzinski, también se puede observar esta flexión de las rodillas después de hacerle esta maniobra en la nuca. Entonces, bien importante documentarlos. Casi siempre los vemos en adultos, la mayoría de videos. Los invito a que revisen cosas en pediatría para que vean todo este espectro, ¿no? Bueno, ya tocamos la parte del síndrome infeccioso, síndrome encefálico, y vamos a tomar en cuenta una cosa que se llama, síndrome meningio, y vamos a entrar a lo que es el síndrome encefálico. Y es bien relevante porque es aquella disminución o alternancia del nivel de conciencia para arriba o para abajo, o sea, ya sea aquel paciente que tiene mucha irritabilidad, hetero, autoagresión o al revés, tiene somnolencia, ¿ok? Y este dura por más de 24 horas. Ojo, esto es bien importante. El síndrome encefálico en el contexto de meningitis obedece a la evolución del cuadro, ¿no? Y hay que recordar que nosotros tenemos una distribución somatotópica, o sea, quiere decir que estamos mapeados, por así decirlos, y pudiéramos llegar a desarrollar signos de focalización, o sea, de localización, ¿no? Algunos de los signos comunes de focalización en meningitis puede ser la paresia oculomotora, la diplopía. Fíjense cómo la ataxia, a pesar de no ser cortical, también es un signo de focalización. Y así como episodios ictales de semiología focal o secundariamente generalizada o con diseminación secundaria. La frecuencia de los signos y síntomas en meningitis, fíjense cómo está la fiebre como uno de los primeros, junto a la cefalea, el meningismo
que esto no es que sean necesariamente la rigidez nocal, inclusive estos signos clásicos, un hallazgo únicamente de la cuestión infecciosa, ¿no? Cuando existe por alguna razón una irritación química o, por ejemplo, por un sangrado, se pueden dar datos de meningitis. La alteración de estado de conciencia, vean cómo son de las formas de los primeros cuatro. No todos vomitan, no todos convulsionan, no todos focalizan y difícilmente, aunque sí pueden pasar, sobre todo cuando causa cráneo hipertensivo, en el contexto de otros meningitis que atacan sobre todo las bases, pueden llegar a causar papiledema. Es así como la meningoencefalitis es la entidad nosológica derivado del daño tanto de las meninges, y estamos hablando de las meninges que es la pía madre y la aracnoides. Casi siempre se respeta la dura madre, entonces estamos hablando de la leptomeninges y del parénquima cerebral. Resultado, presenta una disfunción general. Otros síndromes importantes a mencionar es el síndrome piramidal o llámese también síndrome de motoneurona superior. Aquí mi pregunta es, después de haberles dado todo esto, ¿cómo se sienten? Yo creo que ustedes están aprendiendo tan bien que están haciendo algo así como agarrar el pensamiento, digo, perdón, el conocimiento y se lo están casi adquiriendo a través de un osmosis, ¿no? Como este pequeño niño. Una inmersión, Entonces, doctor. yo ya creo que estos conceptos quedaron muy claros. Vamos a un caso clínico. Yo siempre las explicaciones que dé, los temas que reviso, siempre son a través de casos clínicos de la vida real. Esto es un niño que llega a las 7:20 de la mañana. Es un hombre, tiene 5 años, previamente sanos. Ojo, tiene padres antivacunas, foco rojo automáticamente en todos los pediatras. Y acude por cuadro de fiebre de 5 días de evolución, con fiebre de 38 o 39 grados. Y desde ayer, y fíjense por qué lo pongo, porque bueno, aquí no les voy a hacer el Kernin del Brudzinski, pero le duele al sentarse, le duele al hacer chichi, le duele al hacer popó, tolera poco la vía oral y tuvo 2 vómitos sin esfuerzo. Está irritable con cefalea y pasó de estar irritable a tener somnolencia. Entonces, según lo explicado, que vimos anteriormente a través de los diagnósticos sindromáticos, ¿qué integra? Pues me parece que todos, ¿no? Ahí marcamos los principales datos positivos que importan. Y bueno, a mí me gustaría que la gente que está escuchando, ¿no? Si quiere puede interrumpirme, no hay ningún problema. No se esconda atrás de un árbol como Juan Gabriel y participe. De todas maneras, la idea es hacer el caso un poco cerrado, pero si quieren interrumpirme y preguntar cosas, adelante. Es muy importante, En doctora. A este ver, caso clínico que tenemos que denotar que cuál es la clasificación por temporalidad. Entonces, es un paciente que tenía, ¿recuerdan cuánto tiempo? Pues de entra menos de una semana, es una evolución subaguda. Algunos factores de riesgo que debemos mencionar en el caso y en general en todos los pacientes para que tengan o adquieran meningitis, pues están desde los neonatos, que es la prematurez, el bajo peso al nacer, la coremnoitis, la endometritis, la colonización por el estreptococo del grupo B, la ruptura prematura de membranas, el trauma en el parto, la hipoxia, la galactosema y otros. Y en el caso de nuestro paciente, que es un paciente más grande y que también mencionamos, el hecho de que tengan, bueno, en general, la asplenia, anatómico-funcional, la inmunodeficiencia, la anemia de células falciformes, sobre todo en aquella población que les llegue, pues aquí en Colombia hay mucha población afrocolombiana, sobre todo en la parte atlántica. Y obviamente la infección, ¿no? Y ahorita vamos a mencionar los mecanismos por los cuales adquirimos este tipo de infecciones. Y en el caso, pues un esquema de vacunación incompleto, que esto es algo que debemos de alguna manera infiltrarnos en el sistema de los antivacunas y convencerlos, ¿no? Ser antivacunas actualmente es como ser tierraplanistas, imposible que existan en pleno 2020. Es bien importante que, como se los mencioné con el caso y con los síndromes, la sospecha es clínica y es una urgencia médica que cualquier médico, y por eso la idea de hacer neurología para médicos no neurólogos,
debe manejar, porque si su intervención oportuna va a ser devastadora. Esta última frase, si por ahí está Angélica Agudelo escuchándome, vamos a ir tocando algunas cosas de nuestro capítulo en el libro que estamos haciendo. Entonces, volvamos otra vez a decir neurología para médicos no neurólogos. ¿Por qué? Porque llegan a urgencia un niño así y dice, pues te toca a ti. No, pues yo no sé nada de neuro. Y luego salen los demás a decir, ya se fue el neuro, te toca a ti, dile al instructor. Y el instructor dice, güey, ya. Eh, hay varios entidades, etiologías específicas bacterianas que son aparte de estas tres, pero son las clásicas. Tomar en cuenta que estas tres son de las que verdaderamente tienen una cápsula y esta cápsula verdadera nos van a ayudar, bueno, las bacterias, a hacerle como engañar un poco la respuesta inmune, ¿no? Y el 80% cae en estos diagnósticos, que es el Haemophilus influenza, la Neisseria meningitidis y el Streptococcus pneumoniae. En todas las edades, en todas si los partimos, los grupos etarios, puede existir ya sea una inoculación directa, perdón, una diseminación hematógena o una vulneración por contigüidad. Y esto hace referencia, bueno, pues a los pacientes que tienen nosotros lo que llamamos focos parameningios o inoculación directa. Por ejemplo, aquí le ponemos con un pequeño asterisco a los pacientes que tienen implantes cocleares, tienen un riesgo 30 veces mayor de tener un desarrollo por una meningitis por Streptococcus pneumoniae, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que Streptococcus pneumoniae, nosotros tenemos un cuadro de vacunación que ya lo vamos a poner. Por lo menos en Colombia existe una cierta preocupación por algunos serotipos que no son cubiertos por las vacunas. Y estos son para los serotipos 3, 6A y 19A. Tenemos aquí un cuadro de vacunas, los tiempos en los que fueron implantados. Podemos ver la primera del 83, que también tiene diferente tipo de serotipos, pero pues esta normalmente se aplica después de los 2 años. Es así que pues no se lo podremos aplicar a pacientes más jóvenes. Esto tiene que ver mucho con la relación con los linfocitos T. Actualmente en Colombia se está aplicando esta de 10 valencias. Fíjense cómo cubre estos tipos de serotipos, pero deja atrás el 3, 6A, 19A. La de 13 valencias sí las cubre, actualmente no se encuentra en el PAI. Y algunas que están en desarrollo son estas dos, que es la de 15 valencias y 20 valencias. Hemófilos influenzae tipo B es el 48 o era el 48% de todos los casos de meningitis, pero pues esto también se redujo gracias a los programas de vacunación en el 95 y también vamos a hablar un poquito más de esta que es bien importante y bueno, esa es una de las razones por la cual la esperanza de vida y la medicina avanza, ¿no? Yo creo que además de las curas contra el cáncer y todo, uno de los pasos más importantes de la medicina ha sido la vacunación. Neisseria meningitidis también causa una neuroinfección severa. Aquí están los serotipos, que es la A, C, Y, W35. Y para el serotipo B no tenemos todavía una vacuna disponible, ¿no? Este es un esquema que sacamos del libro que estamos haciendo con mi esposa y este capítulo de meningitis bacteriana con la doctora Gudelo, con Angélica Gudelo, que ya es graduada, es pediatra y que le interesa la neuro. Entonces tenemos ahí un poquito la explicación, tenemos colonización de la nasofaringe, invasión al torrente sanguíneo, los patógenos se protegen gracias a su cápsula, atraviesan la barrera hematoencefálica, obviamente pasan albúmina y cosas como células que no deberían estar ahí, ¿no? Porque recuerden que la membrana o la barrera hematoencefálica es semipermeable. Obviamente esto genera no solamente
una presencia de patógenos en el sistema nervioso, sino toda una interacción y una cascada inflamatoria, ¿no? Aquí podemos ver que de hecho intenté buscar el meme que por ahí decía, ustedes siempre están ahí presentes, que es el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, la interleucina 6, la interleucina 8 y otras, ¿no? Y pues bueno, como podemos ver con respecto a la etiología de la meningitis bacteriana, Streptococcus pneumoniae podemos verla como uno de los principales agentes. Fíjense cómo la etiología cambia un poco, sobre todo con respecto al paciente neonato. ¿Ahí sí me están viendo o no? Creo que sí. Ok. Em, Listo, es que me parece que perdí ahí, o sí estamos viendo. Bueno, espero que nos estemos viendo normal. Listo, entonces, como Sí, lo estamos viendo, doctora Abel. los neonatos tienen una presencia de etiologías que tienen que ver pues, con el canal del parto, que son las enterobacterias, la listeria, el estreptococo del grupo B, y no tanto el estreptococo pneumoniae. ¿Listo? Y como vean, como después del 1 a 3 meses que se consideraría como una zona gris, estos todavía siguen presentando algunos de la edad neonatal y otros son de edad eh, ya más pegada. Me parece que hay un problema con la pantalla. No se ve la presentación, Doctor, doctora no se Abel. ve la pantalla. ¿Hola? Hola, doctora Abel, no se ve la presentación. Solo se ve su A ver, pantalla. volvemos a darla. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿No están viendo mi pantalla? Lo vemos a usted, pero no, yo no veo su presentación. ¿Ahí la ven? A usted sí, su Sí, señor. presentación no. Todos se pueden fijar. Hay un visor porque a veces queda al lado donde ustedes pueden apuntarlo porque hay varias opciones donde dice dejar de fijar para fijar la pantalla ¿Y lo porque el están viendo en doctor este sí se ve. momento? Aquí sí, pero la Sí, señor. Sí, señor. ¿Ya la están viendo o no? A usted Estamos, sí, pero la presentación no. A ver, espérenme, déjenme. Trato de. A mí. ¿Se puede fijar la pantalla? No sé de qué están hablando. A ver, déjenme volver a conectarme. No sé qué hacer en estos casos. Eh, para entrar. acá. ¿Dónde? En presentar ahora. ¿Ahí me están viendo? Vamos a ver si ya está ahí. ¿Ya estamos? Sí, sí lo vemos. Ahí ya se ve Creo su que ya. presentación. ¿Ahí está? Sí se ve su presentación ya, doctor. Ah, bueno, entonces nos habíamos quedado en... En la parte de enterobacterias, en el recién nacido. Ok. Bueno, ahí estamos. Pasamos los Spider-Man. Listo. Entonces tenemos ya este cuadrito. Entonces les decía que la zona gris, o llamado periodo gris de 1 a 3 meses, pues ya los empieza a ver se vira, ¿no? Hacia el Streptococcus pneumoniae, Neisseria. Eh, y ya habíamos dicho que el Haemophilus influenzae pues ha disminuido mucho la carga con respecto a la vacunación, ¿no? Y así, ¿no? Entonces vemos cómo el Streptococcus pneumoniae forma parte de los principales agentes o de las principales causas etiológicas de la meningitis bacteriana. Y ustedes me dicen, ¿y qué pasó con la niña? Ah, bueno, pues el resultado clínico con su cuadro hemático. Recuerden que siempre deben pedir estudios orientados, no son paquete ingreses, ¿ok? Entonces, en este cuadro sí
Le pedimos un cuadro hemático, tenía un cuadro hemático con 25.000 leucos, con neutrófilos totales de 22.000, linfocitos totales de 3.000, una hemoglobina de 9, un hematocrito de 27 y plaquetas de 386.000. Vean cómo la PCR está bastante elevada, en 200 miligramos por litro. Y entonces, ¿qué nos toca? ¿Qué nos toca? Pensar qué vamos a hacer con un niño, cómo lo vamos a tratar. La base de la terapéutica, el líquido cefalorraquídeo. Aprovecho aquí también para mencionarles que tenemos un capítulo adicional en nuestro libro que se llama así. Yo agarro los títulos poéticos que se me ocurren con los residentes y es el primer capítulo del libro, ¿no? La base de la terapéutica. Ojo, porque es importante, porque la punción lumbar no es, como lo dijimos, un estudio que solamente lo pueda practicar, una competencia que la pueda practicar la gente de UCI, la gente de pediatría, lo puedan practicar cualquier persona. Recuerden que a pesar de las técnicas de neuroimagen, y que también las vamos a mencionar, la punción lumbar sigue siendo una herramienta de diagnóstico más importante y que ningún procedimiento puede reemplazar este análisis. Además de que, si bien la punción lumbar la estamos orientando en el tema de infección, pues también nos sirve para hacer diagnósticos diferenciales. Algunas contraindicaciones sacadas de una profesora, la doctora Munive del Instituto Nacional de Pediatría, que me parecen certeras: un síndrome de hipertensión endocrinal, un deterioro rostro-caudal como contraindicación absoluta, algunos hallazgos de focalización, una coagulopatía grave. Recordar que pues, hay veces que nos da miedo por debajo de 150.000 plaquetas, pues nos da miedo, ¿no? Pero realmente el riesgo de sangrado del sistema nervioso central y de contraindicación absoluta también para hacer la punción lumbar es por abajo de 20.000, ¿no? Y la más clásica y más clara, una infección en el sitio de punción. Algunas contraindicaciones relativas, la inestabilidad hemodinámica y algunas alteraciones moderadas de la coagulación. Recordar que el estudio del líquido cefalorraquídeo debe contar con tinción Gram, cultivo y pruebas especiales. Ahí ponemos una barra de oro, un gold estándar, que es el cultivo. Ojo. Bueno, vamos a regresar al paciente. ¿Qué tenía el paciente? Bueno, este es la visión a microscopio. Si alguien también, te repito, si me quiere interrumpir para ver lo que ve. Tenemos unos leucocitos de 1000. Todos son polimorfonucleares, el 80%. Mononucleares son 20. La glucosa está en 1, claramente está alterada. Y las proteínas están en 100, están elevadas. Y pues esto lo que son cocobacilos gram negativos. Y en los homocultivos también salió lo mismo. Bien importante en este caso que mencionarles, en algunos centros tenemos la prueba de detección de PCR de multipatógenos. Este estudio es una maravilla siempre y cuando se aplique de manera correcta. Y por ejemplo, cuando tenemos un gram ya con positividad, en este caso unos cocobacilos gram negativos, no es necesario hacerlo y gastarse ese recurso. Algunas detalles de la tinción Gram: puede esterilizarse 2 o 4 horas después del inicio de los antibióticos, y el hecho de que pueda darnos también un cultivo alterado, pues puede suceder después de las 24 horas de tratamiento. Aproximadamente entre 50 y 95% se puede también salir negativo por haberles iniciado el antibiótico. Ahora, al ser una urgencia, si tú en un cuadro o en un escenario donde no puedes hacer la punción lumbar por alguna razón, no debe esperarse iniciar un tratamiento empírico. La tinción Gram es de suma importancia porque tiene una posibilidad del 70 al 90% de ser positiva en los 3 agentes que habíamos mencionado. Este es sacado
igual de profesores del Instituto Nacional de Pediatría, la doctora Macías, y podemos ver al microscopio cómo se pueden observar. ¿Ok? Por ahí hay algo que es importante, que ellos mencionan y que me pareció llamativo ponérselos, es que depende este aislamiento del número de bacterias o la cantidad de inóculo. Cuando tiene 10 a la 3 se puede ofrecer el 25%, 10 a la 5 60 y más de 10 a la 6 casi el 100%. Alguna modificación de la misma referencia, la tensión Gram les decía que se puede modificar hasta en un 95% después de las 24 horas de tratamiento. La glucosa también se modifica 24 horas después. Y las células pueden suceder a una cosa que se llama viraje, ¿no? Primero presentar mononucleares y posteriormente pasar a polimorfonucleares. Las proteínas son lo último que se normaliza después de la primera semana. ¿Qué es lo que encontramos también como muy relevante y es algo que no estamos pidiendo en el líquido cefalorraquídeo cuando hacemos la punción lumbar? Si bien podemos encontrar pleiocitosis con predominio de polimorfonucleares como hallazgo clásico en meningitis bacteriana, pues, y la hipoglucorraquia y la hiperproteinorraquia, también tenemos que pedir lactato. Este lactato tiene una sensibilidad, se dice que cuando es mayor de 3 es bacteriana, cuando es menor de 2 es viral. Características, normalmente ponemos aquí de todos los tipos de meningitis, vamos a centrarnos solamente en la bacteriana porque les digo que cada uno de los temas que podríamos tocar pues son muy complejos y requieren una revisión posterior. Los leucocitos es normal en niños tener menor de 5, si tienen mayor a 5, bueno, yo no sé ustedes, pero yo no quisiera tener más de 6 leucocitos en mi cabeza. Ojo, la edad de neonatos es diferente, puede haber 20, quizás hasta 30 células y ser completamente normal. En la infección bacteriana esto sube, pueden llegar a ser más de 10 hasta 20.000, un rango arriba de 500. Los polimorfonucleares, ahí está el rango. Hay que recordar que muchas veces cuando hay menos de 10 células no nos hacen diferencial. Hay que ver esos protocolos en cada hospital que tengamos para ver si es posible hacer diferencial con tan pocas células. Hay veces que se puede, hay veces que no se puede. Estos polimorfonucleares normalmente pues, son en rango importante, 80% son de ellos, y la glucosa vean cómo se consume. Y recuerden que es un tercio. Esto quiere decir que si, digamos, la sérica es de 100 y lo dividen en este 3, es menor de 2 tercios, o sea, debe ser menor de 60. Supongamos que la sérica es de 100, que debe ser menor de 60. Aunque la hipoglucorraquia, como tal, depende también de la edad, o sea, de la parte del grupo etario, pero podemos definirla como menor de 60 en niños grandes y en niños pequeños hasta 40, ¿no? Obviamente hay hipoglucorraquias o hipoglucemias que son sintomáticas, como que causan crisis convulsiva, pero pues esto es bien importante mencionarlo porque, por ejemplo, el neonato tiene más posibilidad de como aguantar más tiempo sin esta moneda vital, ¿no? Las proteínas, recordar que no sobrepasan esto, que son 40 miligramos por decilitro, y en infección bacteriana pues están aumentadas, ¿no? No son tanto como en otras infecciones, como por ejemplo una TB meningia, pero sí están aumentadas. Estudios de neuroimagen, y esto es algo que a veces nos preguntamos mucho. ¿Le tomo un estudio de neuroimagen a mi paciente? La respuesta es sí, pero depende de para qué lo quieres. Aquí estamos poniendo las resonancias del caso, pero si tú tienes un paciente en urgencias, tú pides una tomografía por una sencilla razón, porque es más práctica, pero vas a buscar en una tomografía diferencias. Edema, lo que es sangrado, isquemia e hidrocefalia. Para otra cosa más, no te sirve. Cosa bien relevante, ¿con contraste o sin contraste? Pues la respuesta es muy obvia. Digo, la neurología no es difícil, nos han enseñado a pensar que es difícil, pero si normalmente los contrastes no pasan la barrera hematoencefálica porque está íntegra, pues aquellos que vulneren la barrera hematoencefálica van a reforzar.
Entonces, se pueden pedir con contraste. Entonces, pues aquí dice que el medio de contraste pues, se utiliza porque hay una disrupción de la barrera hematoencefálica. Vean en el caso de la paciente que teníamos, cómo tenemos, este es un T1 en un corte axial. Recuerden que TAC para nos, porque luego también nos cuesta trabajo y es bien importante que ustedes sepan distinguir algunas pues regiones anatómicas bueno, ustedes las aprendieron en segundo o tercero de la carrera, entonces no es difícil. El mejor estudio anatómico o el más bonito desde mi punto de parecer, y no es porque sea neuro, es la neuroimagen. Pero en este caso es una resonancia T1 donde podemos ver, vean cómo tiene un reforzamiento leptomeningio casi completo. Vean inclusive cómo se marcan los giros rectos. Aquí están los giros en H también. Y pues tiene un componente muy importante, ¿no? Entonces, acuérdense que era un coco. Aquí lo tenemos. Gram negativo, un coco bacilo gram negativo, ¿vale? Entonces, para que cuando vayamos haciendo la idea de para dónde vamos. Ahora, la terapia empírica. Yo no soy infectólogo. Ahí después la doctora Kelly Márquez les explicará algunas consideraciones. Esto es algo que pueden revisar del lexicon, taquetomo, pueden revisar del Red Book. Digo, las dosis no me parecen importantes, me parece, bueno, sí son importantes pues, pero no me parece importante mencionárselas en esta presentación porque pues son cosas que se pueden leer y que tienen dosis meningias. Entonces vean cómo cuando tenemos un paciente neonato, le ponemos ampicilina cefota. Recordar que cogemos la cefota porque la ceftria tiende a aumentar el cuadro o un potencial cuadro de hiperbilirrubinemia. La ampicilina cubre sobre todo la listeria monocitogenes. Ver cómo en el periodo, entre comillas, llamado gris, tenemos que cubrir estos agentes, que es el Streptococcus agalactans, el Escherichia coli, el Listeria, el Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenzae. Ponemos la ampicilina, principalmente por la Listeria, ocupamos normalmente la cefota por el mismo que les había comentado de las bilis, aunque bueno, si ustedes están en una población donde no existe la cefotaxima y solamente hay ceftriaxona, pues se la tienen que poner. Y la vancomicina no la ocupamos para gram positivos, la ocupamos para aquel estreptococo que sea resistente al uso de ceftriaxona. Después de eso se quita. Y vean cómo después de los 3 meses hasta los 21 años, ya se ocupa lo que es ceftriaxona y vancomicina. Esto es como muy sencillo. Entonces, que se les quede grabado y que no es difícil. Y ustedes me dicen, bueno, doctor, pero ¿le ponemos esteroides o no le ponemos esteroides? En la práctica clínica, yo creo que varios de los pediatras que inclusive podrán colaborar cuando vayamos a la sesión de preguntas van a expresar cierta discrepancia. Pero actualmente se aconseja que se ocupa en la primera hora, en mayor de 6 semanas, o sea, en pacientes que no sean neonatos, pero solamente cuando se encuentre o se sospeche de Haemophilus influenza tipo B o Streptococcus pneumoniae. Y deberán suspenderse si el germen es completamente diferente. La dosis, pues la de que todo el mundo sabe en pediatría, 0.15 miligramos por kilo, cada 6 horas durante 4 días. Esta es la recomendación general, aunque también puede ser que encuentren ustedes en su centro que hay gente que no se las pone, ¿no? Hay unos que dicen que mejora la penetrancia y otros que tienen que ver sobre todo con el Haemophilus influenzae y el Streptococcus pneumoniae a mejorar la posibilidad de que no padezcan eh, hipoacusia. Listo. Bueno, esto es algo que no todos los centros lo tienen. Yo no sé si lo tengan el centro en todo Colombia. En algunos hospitales de referencia de cuarto nivel lo contamos. Nuestro hospital lo tenemos. ¿Y por qué se las pongo? Es decir, ¿vas a hablarme de virus? ¿Vas a hablarme de levaduras? No. Pero es una excelente forma de encontrar y de aprenderse los agentes
de microorganismos más importantes de meningitis. Entonces tenemos a las bacterias, el Finlandrae, que es la marca de Biomerux, te dice que te detecta la Escherichia coli, el Haemophilus influenzae, la Listeria monocytogenesis, la Neisseria meningitidis, el Streptococcus galactae y el Streptococcus pneumonitis. Y en la parte de virus, tiene PCR para cito, enterovirus, herpes 2, 1, 6, varicela zoster y finalmente también para Cryptococcus neoformes. Esto es bien importante. Yo creo que sí, es rescatable que se lo aprendan. No tengo ningún conflicto de interés y no es la única marca que existe para la detección de múltiples patógenos por PCR, pero me parece ilustrativo porque pues, nos ayuda a pensar y nos ayuda a esquematizar nuestro cerebro para la búsqueda de correlatos desde clínicos, radiológicos, hasta posibles secuelas, ¿no? Bueno, vamos a regresar al caso de nuestra niña. Vean esta imagen. Fíjense, recuerden, y a mí no se me olvida porque son de papás antivacunas. La niña presenta una crisis focal después de 7 días de antibióticos y vuelve a presentar de 7 grados. Bueno, la bajamos a una resonancia y vean cómo está este T1, primero de la izquierda a la derecha, en corte coronal, corte sagital y corte axial. Vean cómo hay un reforzamiento todavía muy marcado de las leptomeninges. Vean cómo se marca y se crean estos espacios que corresponden a higromas. Es una complicación por Haemophilus influenzae. Y pues obviamente es una niña que al ver toda esta imagen, el pronóstico neurológico en el sentido funcional pues empieza a empeorar. ¿Listo? Entonces, ojo con estas imágenes que pueden llegar a ser muy caóticas, muy catastróficas si no actuamos rápido o tenemos factores de riesgo como en el caso de esta niña que no se vacunó. Bueno, y entonces ustedes me dicen, doctor, ¿será que en esta niña tenemos que repetir punción lumbar? Podría ser, pero de hecho pudimos haberla repetido sin tener esa imagen. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso tuvo una evolución tórpida. Hay que recordar algo bien importante, que en el caso de que repitan y corran un Finlandrae, creo que por ahí hay un problema con la imagen. No. El Finlandrae es para patógenos únicamente de la comunidad, no es para patógenos, para infecciones asociados al cuidado de la salud. En este caso, al tener meningitis por Haemophilus influenza, se debe repetir la punción lumbar para determinar el tiempo de tratamiento. Y bueno, otra de las indicaciones es repetir en caso de sospecha de infección fúngica, en los datos sobre todo. ¿Qué complicaciones puede presentar un paciente con neuroinfección tipo meningitis bacteriana? Pues es variable, pero hidrocefalia en el 5 al 6%, convulsiones del 15 al 34%, sepsis shock, un cuarto de pacientes. Algunas otras cosas que pueden llegar a presentar son edema cerebral vasogénico citotóxico, hiponatremia, e inclusive desarrollarte un síndrome de secreción inadecuada a la hormona antidiurética, alteración del flujo cerebral, pueden causar también infartos, hipoacusia, CID y colecciones, como fue en el caso de nuestro paciente que vimos. La sordera neurosensorial es algo que también se nos olvida que existe en los pacientes. Normalmente no mandamos estudios y así los mandan a la consulta, ¿no? Pero puede llegar a presentar hasta en el 31% de los pacientes con neumococo, en el 10.5% por meningococo y en el 6% con Haemophilus influenza. Ahora, ya estamos casi terminando. Yo espero que la próxima vez que tengan un paciente con infección no digan, yo solo sé que no sé nada y esperamos a que venga el neuro, que puede ser que esté ahí o no.
Pero recuerden que si no actuamos de forma adecuada, pues puede ser un desenlace muy caótico. De todas maneras, seguramente sus neuros que están en sus hospitales están contratados por OPS, un poquito de sátira acerca de la cuestión actual de los contratos que tenemos. Entonces, pues pueden llamar a su Rapineuro y él seguramente acudirá a su auxilio, no duden en llamarle. Finalmente, ya acabando el tema, quiero hacerles una invitación formal para que nosotros al prestar servicios de atención médica seamos íntegros e integrales. Nosotros como profesores y que ya terminamos la formación e inclusive como residentes siempre nos propongamos ser formador de formadores. Y esto lo saco lo último de algo que se llama Programa Único de Especializaciones Médicas, que dice actualmente no se concibe que el futuro médico especialista que concluya sus estudios no realice una reflexión crítica sobre su propio proceso formativo en el que está inmerso y debe participar en el diseño, supervisión, asesoría y conducción de las actividades educativas para las nuevas generaciones. Bueno, yo creo que eso normalmente se está, bueno, damos por concluido el tema. Ahorita vamos a la sección de preguntas. Les dejo mi contacto es neuropediatría@hospitalinfantildesanjose.org.co. También me pueden encontrar como avalderrama@fubsalud.edu.com. Y eso sería todo. No sé si podamos pasar a las preguntas. Doctor Abel, muchísimas gracias. Muy clara su presentación, muy honrada de tener su experiencia y realmente muy contundente que la frase la coloqué en el chat. Es muy importante, íntegros integrales. Es muy interesante porque usted nos da ese lema para poderlo aplicar. Muchas gracias. Doctor, yo le tengo varias consultas mientras el público se anima. No me han pedido el micrófono, no me han escrito en el chat, pero sí me lo están felicitando mucho por su claridad en su presentación. Gracias. ¿Qué recomendaciones nos da a los estudiantes de medicina? Aparte de que no le tengan miedo al niño neurológico, ¿qué otro tips, qué otro consejo? O quizás, ¿cómo hizo usted amar tanto la neuropediatría, la pediatría, el niño con patología neurológica? ¿Qué consejos me le das a los estudiantes para que sea un reto todos los días cuando tengamos estos casos? Ok, pues mire, agradezco sus palabras. Yo creo que una de las cosas más importantes es entender que nosotros como médicos, y de eso viene desde chiquitos, y como especialistas, debemos saber enfrentar la mayoría de escenarios clínicos. La neurología es vista muchas veces como una ciencia oculta, ¿no? Inclusive por ahí alguna vez me dijeron eso hace no mucho tiempo. Y como si fuera algo difícil, ¿no? Y yo creo que la neurología es algo fácil si lo entiendes bien. Tampoco, a mí, yo le he dicho esto a mi esposa, a mí se me hace más difícil aprenderme un antibiograma que aprenderme quizá el homúnculo de Penfield. Tampoco es porque tenga un nombre ribombante, significa que eh, sea difícil. La realidad es que es como si ustedes son buenos en computación y saben que la X es para cerrar, la rayita es para minimizar y las que parecen ventanas son para expandir, más o menos así funciona el cerebro. Entonces, si ustedes estructuran su cabeza, y no solamente para la neurología, podrán integrar siempre los síndromes asertivos y hay que tomar en cuenta que ustedes para ser
un diagnóstico, primero pues tendrán que hacer un diagnóstico sindromático, un diagnóstico nosológico, un diagnóstico etiológico y ya después. Pero inclusive si ustedes son capaces de hacer síndromes, a partir de ahí empezar a proponer, porque también en la mayoría de, sobre todo en hospitales y escuelas, em, una atención y también un tipo de abordaje. También es bien importante que como profesores de pediatría, de neuro, de lo que sea, nos pongamos a la disposición y recordar que la mayoría de nuestros estudiantes o residentes están sufriendo, están trabajando, están haciendo un montón de esfuerzo para estudiar, porque pues desafortunadamente aún no se ha logrado eh, que se les pague, ¿no? Esto, bueno, tener una retribución. Esto parece que va a cambiar, pero que recordar que el momento de llegar a urgencias, en lugar de enojarnos, tener la paciencia para decirles y enseñarles lo que sea, ¿no? Incluyendo neurología. Totalmente. Doctora Abel, tenemos ahora en el chat, se han mezclado preguntitas que yo me las había saltado. Hay una muy bonita que nos hablan de cómo, si usted recomienda siempre la neuroimagen antes de puncionar. Depende del contexto. Si tienen el recurso, sí, porque, bueno, a veces no es un consejo de medicina defensiva, porque si ustedes, o sea, ¿cuál sería? Que tuvieran un síndrome de cráneo hipertensivo. Entonces, si tuvieran un síndrome de cráneo hipertensivo, por lo que fuera, por la propia complicación o porque el niño, por ejemplo, tiene un Chiari y no sabían, o Ujú. cualquier cosa, es mejor tomar una neuroimagen. Pero recordar que la neuroimagen con la tomografía es para descartar cosas agudas. Y de hecho, de esas cosas agudas también tiene su sensibilidad y su especificidad también mediana, ¿no? Pero es un excelente estudio. Y también recordar que la tomografía es un estudio que no sirve para ver adecuadamente la fosa posterior. Y esto es por Sí, un hecho de que al existir lo que son, pues, el occipital y estar el cerebelo ahí, como detecta muy bien el calcio, se ve todo como con rayitas, se ve todo con mucha interferencia y no tiene tampoco los cortes para ver bien lo que son las cisternas peripontinas, acueductales, todo ese tipo de cosas. totalmente claro. Hay una pregunta muy interesante, pero esto es un capítulo, doctor Juan Sebastián Arias, nos pide ampliar un poquito por qué la glucosa se disminuye y las proteínas se aumentan en la fisiopatología de la meningitis. Es un capítulo completo y el doctor, por el tiempo, sé que le tocó hacerlo un poco muy rápido. En general, bueno, aquí tenemos básicamente pues un organismo, o sea, una bacteria, que no solamente va a causar un daño endotelial, sino también va a tratar de sobrevivir en el medio. Entonces, dentro de esta reacción, y que también es un poquito, vamos a ponerlo, inóculo dependiente, no como inóculo, quiero que lo vean como algo que entra específicamente, pero la replicación está ahí. Entonces, la competencia metabólica que existe entre el cerebro y que el cerebro, si bien se puede nutrir a través de los cuerpos cetónicos y que por eso también tienes otras monedas energéticas, la bacteria, ¿no? La bacteria lo que quiere es glucosa. Entonces, esta hipoglucemia está relacionada con directamente, obviamente es algo que podemos pasarnos a una diapositiva, quizá que no la puse, pues, pero de toda la fisiopatología y de todo esto. Ahora, el hecho de que existan proteínas habla de destrucción celular, habla de destrucción inclusive de desmielinización, por ejemplo, no solamente aquí, sino en Guillain-Barré y en otras cosas, o a veces en pura obstrucción, por ejemplo, en los pacientes que tienen una meningitis eh, subaguda crónica, como pudiera llegar a ser la meningitis por TB, las proteínas se elevan y esto es por un proceso obstructivo.
Muchas gracias. Totalmente claro, por eso les mencionaba que esto es un capítulo completo. Hay tres preguntas juntas que nos preguntan del FINARIPE. Una de ellas, doctora Abel, nos preguntan, en el caso de que no tengas una etiología después de tomar el citoquímico y la tinción GRAN, si te sale ese GRAN, que es un diplococo GRAN negativo, ya sabes quién es o no vale la pena hacerlo, en qué caso se pide, si no lo tengo disponible, qué más le pido, que eso es algo como de todos los días. Si tú tienes un GRAM que ya te está indicando un germen, tú no debes gastar ese recurso. Recurso. Obviamente uno no está para, por así decirlo, si está indicado, no importa, el recurso vale como $1,000,000, un poquito menos, pero no tendría indicación porque tú ya sabes que te va a dar, que va a crecer en el cultivo, entonces no tendría. Tú podrías poner, por ejemplo, la empírica, que sería ponerle ceftriabanco, y tú sabes con la que se Rexona vas a cubrir el estreptococo, pero no sabes si es resistente, entonces por eso le dejas la banco. De todas maneras, recuerden que estamos haciendo PCRs, no estamos haciendo cultivos. El gol estándar siempre será el cultivo. Sí, señor. Solamente en aquellos casos que por alguna razón una sospecha muy fundada, por ejemplo, en un paciente que sospeches una infección, vamos a decir, por herpes, pero no estamos hablando de virus. Quizá por la evolución sí es muy clara, aunque no tenga lesión temporal, quizá se podría volver a tomar el Filarray. Pero hay que recordar, o sea, no solamente pedir por pedir, sino es pedir según lo que estamos buscando específicamente. Totalmente claro. Acá me preguntan los niveles aproximados de SE, BBP, BBPN de FIRARRAE. No sé si cada equipo tiene sus estándares o esto viene en general. Sí, el valor predictivo positivo de un Filarray en el panel meningio Bomierux está reportado más o menos entre el 99 y hasta el 85.6, 99.9, o sea, es bastante bueno. Y el valor predictivo negativo es del 95.2, o sea, es muy bueno o sea, como sensible, y también es muy específico, se acerca casi al 100%. Y también depende un poquito del Exactamente. germen. Sí, Juan Camilo Castro, nuestro querido doctor, nos dice eso. Tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 100%. Muchas gracias. Tenemos acá algo, el doctor Luis Ucros nos dice qué opción de tratamiento empírico en pacientes con alergias severas a las penicilinas podremos iniciar en nuestros pacientes. Yo sé que la doctora Kelly está ahí al ladito, está muy Está aquí a mi lado tímida. porque en temas de... A ver, vamos a pedir un poco de apoyo por el tema Tenemos el honor de tener, de esta casa neuroinfección, está muy porque obviamente esto es algo que puede contestar mejor un infectólogo. Ya abrí el micrófono. Ya abrí el micrófono. Doctora Kelly, muchas gracias. Qué bella ayudarnos, apoyarnos, porque siempre nos apoyamos y el ideal es tener un infectólogo al ladito, porque los neuropediatras no nos las sabemos todas. Hay como tres preguntas de antibióticos, entonces le voy a ayudar a ver. Le voy a ayudar a ver. Bienvenida, doctora. Entonces, depende de lo que estemos llamando alergia a la penicilina, y es muy importante que siempre se pregunte porque a veces decimos alergia a la penicilina y resulta que fue que al niño le dio un brote. Y cuando uno habla de alergia a la penicilina, realmente es que el niño hizo una reacción anafiláctica a esa penicilina, hizo un síndrome de dificultad respiratoria, hizo una urticaria severa. La alergia a la penicilina no es que, ay, sí, como que sí, y entonces uno le pregunta por el resto de betalactámicos. ¿Y le ha dado cefalexina? Sí, ¿qué le pasó? Nada. ¿Y le ha dado amoxicilina? Sí, ¿qué le pasó? Nada. Resulta que todos esos antibióticos comparten el mismo anillo betalactámico. Y por tanto, la entre ellos es crucial, y aún así
es cruzada, pero si uno es alérgico a la ampicilina, la tal forma que no habría ningún problema con que si uno supuestamente tiene una alergia a la penicilina, le aplique una ceftriaxona. No habría ningún problema realmente en administrarla. ¿Por qué? Porque resulta que los mejores antibióticos con los que contamos para tratar neuroinfección y en general para tratar cualquier tipo de infección son los betalactámicos, porque son bactericidas, entonces son antibióticos que de verdad están destruyendo a la bacteria y no solo durmiéndola. Entonces, en ese sentido, sí es el mejor antibiótico, sí se lo pueden poner. Obviamente son niños que se van a quedar vigilados y que si uno los ve ahí que están haciendo cualquier cosa, pues los tendrá que vigilar y entonces uno tendrá la oportunidad de hacer un cambio en el antibiótico, porque es que realmente no hay muchas cosas que se le puedan ofrecer y que tengan la misma cobertura para los gérmenes que, como ya les explicó, uno lo que está buscando cubrir es neumococo, es meningococo, es hemófilus influenza, y lo que cubre mejor a esas bacterias pues siempre será el betalactámico. Como les digo, la reacción cruzada no es mucha, entonces pueden ponerlo con confianza. La otra cosa que preguntaron es que si uno tiene un neonato y está por allá en Pueblo Perdido y no tiene cefotaxime, porque Abel les explicaba que el problema con la ceftriaxona es que aumenta la bilirrubina y en los neonatos que pueden hacer hiperbilirrubinemia pues no es la opción. Entonces, que si no tienen otra cosa que hacer, ¿le pueden poner ceftriaxona? Sí, le pueden poner ceftriaxona porque es que no tienen otra cosa que hacer. Y pues no se olviden que en los neonatos es muy importante pensar, y en el grupo gris, entre 1 y 3 meses, en la listeria monocitógenes, y por eso es importante no olvidar la ampicilina, porque a veces se puede pasar, y pues a mí me ha tocado como la desgracia de ver niños que se mueren porque uno no pensó en la listeria y no le puso el tratamiento con la ampicilina. Y Total. la otra cosa que preguntaron por ahí es que cuándo poner un antiviral de entrada. Yo en eso soy súper enfática en que uno tiene muchas pistas en la clínica para diferenciar, y en el líquido cefalorraquídeo, para diferenciar una meningitis viral de una meningitis bacteriana, y que no se trata de poner un triple combo de ceftriaxona, vancomicina y aciclovir a todos los niños, porque no. Se supone que debemos pensar, debemos organizar el pensamiento y no podemos ser médicos que le pongan de todo a todo. Entonces, básicamente, una meningitis viral, si uno tiene un niño con una meningitis bacteriana y uno no le ha puesto tratamiento antibiótico en las primeras horas, ese niño le va a morir, así de sencillo. Mientras que la meningitis viral, a menos que sea una meningitis herpética, que si uno no la trata el niño se le muere, la gran mayoría son clínicas como más larvadas, como más sutiles, como que el niño aguanta un poquito más y tienen un compromiso que más que de síndrome meningio del que les hablaba Abel, es más un síndrome encefálico. Entonces es más un compromiso como de convulsiones o alteración del estado de conciencia y demás. Y el líquido cefalorraquídeo va a tener, es una pleocitosis pero con predominio de linfocitos, y no va a haber tanta hipoglucorraquia y las proteínas pueden estar normales o un poquito elevadas. Entonces ya con eso uno tiene para decir, este es más de predominio viral. Y entonces siendo así, pensando uno que es viral, entonces uno dice, pues es viral y la mayoría son enterovirus, y el enterovirus no tiene un tratamiento antiviral, y para lo único viral que yo tengo tratamiento es para el herpes, y es lo único que le sirve a aciclovir, pues ya uno ahí está pensando y está racionalizando el antibiótico, ¿sí? Entonces no es que a todo le tengamos que poner ceftriabanco y aciclovir de entrada. Y ya, esas eran las mías. Muchas gracias. Yo la quiero aprovechar, doctora Kelly, quiero aprovecharla porque es que nos bombardearon este chat de 1000 preguntas. Acá hay algo que esto se hace por consenso, y la experiencia de cada uno, como que uno se arriesga al uso de los corticoides. Entonces también quiero aprovecharla para su concepto, y acá me está hablando Alejandra Galán, si estaba la teoría de usar corticoide previo a la realización de neuroimagen, está debatido. ¿Usted qué opina frente a la infección? A ver, ¿qué experiencia su merced ha visto en su práctica? A ver, lo ponía en una diapositiva, y realmente la única indicación de eso hay una revisión que la única indicación ahorita que tenemos para utilizar este en bacteriana, la única real es el Haemophilus influenza, porque se ha visto que hipoacusia, después de hipoacusia. Entonces, el único es eso. El neumococo es un poquito debatido. ¿Y uno cómo lo va a saber desde el principio? Porque para eso
tenemos la tinción de grano. Entonces, uno le dicen un cocobacilo negativo, pues eso es un Haemophilus influenza. Si a uno le dicen es un diplococo gram positivo lanceolado, pues eso es un neumococo. En Haemophilus influenza sí o sí lo ponemos y se debe hacer antes de poner el antibiótico, porque cuando uno pone el antibiótico se hay más activa de las bacterias de la pared bacteriana y entonces le da acción masiva de citocinas y toda esa respuesta y de primera dosis, ya como se lo Muchas gracias. explicó Abel. Y en lo que no es el moco porque hace los pacientes porque no pueden hacer su propia respuesta inflamatoria. Acaba de salvar a 2 neuropediatras en esas preguntas. Muchas gracias, doctora Kelly. Bueno. Doctora Abel, acá tenemos, nos están preguntando capítulos de la neuropediatría. Vamos a intentar apoyarlos en la medida que podamos, pero esto es para una semana de hablarles de cada uno de estos capítulos. Me hablan, y es muy claro para hablar de las secuelas neurológicas post-meningitis, la hipoacusia neurosensorial. Gracias por esa acotación que su merced hace. Y si me preguntan cuánto tiempo después, doctor, de superar la meningitis, debería hacerse este estudio auditivo o si depende de la edad. Y hay una pregunta al ladito de la doctora Zahari, que ella desde Venezuela nos acompaña y felicita su conferencia, y ella misma habla de la sordera neurosensorial como secuela frecuente en el tratamiento preventivo para evitar esta enfermedad, incluso por el uso de los antibióticos. Entonces, es como de acotación de que todo lo tengamos muy presente. En general, de hecho, tenemos que tomar al menos 2 estudios, porque uno puede ser, digámoslo así, el basal, preferentemente dentro de las siguientes 4 semanas de haber resuelto la neuroinfección. Hay que tomar en cuenta el proceso de desinflamación, los 14, casi 20 días que un proceso antiinflamatorio, pues ya, digámoslo así, cede completamente, y hacerle un chequeo al menos a los 3 meses después, ¿no? Y también va a depender mucho de los hallazgos, porque si es una sordera que, o sea, no es como el caso de, por ejemplo, un citomegalovirus, donde el citomegalovirus tienes un tiempo, ¿no? Tú ya ofreciste el tratamiento, tú ya diste los esteroides, tú ya diste, entonces todo lo que te debe quedar es secuelas, ya no es que se esté reproduciendo o que tenga una carga viral, por así decirlo, en el caso del citomegalovirus. Entonces, se puede tomar un mes después. Hay veces que puede ser como muy prematuro tomárselo inmediatamente después. Es debatido, pero hay que tomar un estudio también de control, al menos a los 3 meses. Muchas gracias, doctor. Muy claro. El doctor Ramiro Riveros hace una pregunta excelente. Estos son 2 temas, 2 revisiones aparte. Es un paciente que tiene una crisis febril que no está dentro del rango de edad entre los 6 meses hasta los 5 años. ¿Se podría indicar la punción lumbar para descartar neuroinfección? Incluso también estaría indicada la punción lumbar en el estatus epiléptico febril. Por eso excúseme porque preguntó 2 capítulos. Hay 2 cosas bien importantes. O sea, niño menor de 1 año, todos se puncionan, se acabó. O sea, punto. Exactamente. Y menor de 6 años, más. El estatus febril, aquí tendremos una urgencia, ¿no? Entonces, tenemos que manejar el estatus febril, que es un capítulo aparte, que cualquier estatus convulsivo se trata como cualquier estatus. O sea, hay que terminarlo, darle medicamentos de primera línea, de segunda línea. Normalmente no evolucionan a tener crisis refractarias o un estatus, por ejemplo, se me ocurre el FIRES, que ya estamos metiendo más en cosas más complejas de neuro. Pero si tú controlas, porque acuérdense que pues, un paciente en shock está con un estado hemodinámico alterado, entonces habría que analizar si, bueno, si vas a hacerle por un estatus febril que te llevó a ventilarlo, a proteger la vía aérea, pues a lo mejor se podría hacer
en UCI, ¿no? Pero pues también podríamos tener, digo, todo depende de mucho del cuadro clínico, de los hallazgos. Digo, no es común encontrar una rigidez tan franca que tenía el paciente. Bueno, yo alguna vez vi eso en Chihuahua, en México. Era un cuadro muy diferente que un paciente que llegó a las 22 horas caminando, un bebé, ¿no? Bueno, un bebé, un niño grande, que venía como una tabla, ¿no? Entonces, pues ahí también tienes algunas indicaciones o unas contraindicaciones relativas por la cuestión anatómica. También considerar, que se me olvidó mencionar, que pueden llegar a ser punciones transfontanelares. Eso podría llegar a ser una opción en algunos casos en edad del niño pequeño. Casi básicamente eso se reserva para otro tipo de cuadros, a veces que en ventriculitis o en otras cosas, en un neonato, pero en el caso de los niños, pues recordar. Y básicamente también la contraindicación absoluta es cráneo hipertensivo y infección de las vías, infección del sitio de lesión, ¿no? También hay que tomar en cuenta cómo mides la presión de apertura, que es algo que no mencioné, pero que ahora que estamos en esto es bien Importante. importante medir. La presión de apertura es muy importante medirlas en todos los casos en los que se hace una punción lumbar. Idealmente hacerlo con un raquimanómetro. El problema es que pues, en la mayoría de hospitales no tenemos raquimanómetro, tenemos líneas de PVC. O sea, la luz que tiene esto es muchísimo más, por eso se da en centímetros de agua. ¿No? Pero bueno. Yo no sé si la doctora Kelly se acuerda, nosotros cómo lo hacíamos en Hospital de la Misericordia, que finalmente usábamos un equipo de Yelco, lo conectábamos a la aguja y veíamos hasta dónde subía, doctor. Es una forma de medir porque ya si se pasa de esos 15 miligramos de mercurio, o sea, como que uno ya empieza a mirar dónde termina la pulsación. Son ayudas porque los pacientes uno no los puede llevar a un servicio de anestesia solo y eso no lo tenemos a la mano en ninguno de nuestros hospitales. Ideal que fuera así, pero sí debemos tomar las presiones para mirar esa presión de apertura y esa presión de cierre. Es muy, muy importante y gracias también a su merced por acotarlo. Una doctora nos dice una pregunta muy puntual y creo que es importante volvérselo a reforzar, doctor. ¿Qué signos de focalización contraindicarían la punción lumbar? Creo que esto es lo que siempre es el temor de todos los médicos para hacer una punción. La focalización, por ejemplo, bueno, ideal puede ser desde una paresia y eso no te contraindica. Pero si tú tienes, por ejemplo, un paciente que tiene una crisis francamente focal o tiene una hemiparesia, podría llegar a ser una contraindicación absoluta, ¿no? Eh, Ahí sí nos tendremos que apoyar con la imagen, ver cómo estamos en términos generales, si realmente existe esta activación en el contexto fisiológico o existe una destrucción, por ejemplo, anatómica en el caso. Esto yo diría que la focalización muchas veces y esta cuestión del cráneo hipertensivo podría estar más mejor planteada no en el cuadro agudo de una meningitis bacteriana, porque no es que él te debute con un absceso, ¿no? Esto ya es una complicación, o no es como un herpes simple que te da una lesión catastrófica a nivel temporal. Pero un paciente que está con un franco dato de que está localizado, focalizado, pues sí tenemos que replantearnos si es necesario hacer la punción lumbar, ¿no? Hola. Sí, sí, Doc, muchísimas gracias. Hola, hola, hola. Sí, sí, señor, acá estamos, Doc, muchísimas gracias. Hay más preguntas, no sé si su merced nos permite o por su tiempo ya debe retirarse o podemos Como seguir. ustedes quieran. Hay por ahí varios que los conozco, como ustedes quieran. Listo, sí, señor. Bueno, nos preguntan que cuánto tiempo después de iniciar antibióticos se negativizaría el film Array. El FilmArray mide como tal las proteínas, o sea, es una reacción de la cadena polimerasa
no se desaparece como, por ejemplo, el cultivo que puede desaparecer o puede no ser positivo a las 24 semanas. Aquí viene mi esposa, 24 semanas, 24 horas. Aquí viene mi esposa un poco para rescatarme en eso. No, es que realmente Hay que activar tu micrófono. Ya. Diego Luna, actor mexicano. Es una prueba tan nueva que estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo siempre de ella, y digamos que se supone que funciona un poquito como lo que antes eran los antígenos bacterianos o la coaglutinación. Entonces, básicamente tú puedes detectar DNA muerto de las bacterias, y eso pudiese ser así durante varias semanas, pero no está escrito tampoco cuántas semanas pudiese durar, ¿sí? Digamos que tú pudieses detectarlo positivo. Aún así, lo ideal es que si tú empiezas un tratamiento antibiótico y tu paciente está respondiendo a ese tratamiento antibiótico y tú ya has negativizado cultivo, pues ya se te tendría que haber negativizado el filarray. Entonces yo pues podría responderte 1 semana, 2 semanas, pero la realidad es que es una prueba muy nueva de la que recientemente estamos aprendiendo, y te lo equiparo, por ejemplo, a lo que está pasando ahora con coronavirus, ¿sí? Con coronavirus se creía que como otra vez se estaba detectando la prueba positiva, entonces los pacientes se estaban reinfectando o consideraban, ay, otra vez tienen la misma infección, cuando ya se consideraban curados, y no, lo que estaban detectando era material genético muerto, o como lo que nos pasa a veces con la PCR de tuberculosis, que uno dice, ay, no, es que no se ha curado o es una bacteria resistente, y no, puede que estés detectando material genético muerto. Entonces realmente no es como una respuesta tan fácil, pero lo que tienes que saber es que pueden haber también falsos positivos. A veces puede pasar que la prueba en niños chiquitos, a veces te pueden salir líquidos ahí normales, y de pronto pides un filarray no indicado y te puede salir un neumococo o un Haemophilus influenza, y resulta que los niños son portadores nasofaringeos de esas bacterias, y entonces luego lo quieren interpretar como una meningitis, y realmente no lo es, son falsos positivos. Por eso, como es una prueba de la que estamos aprendiendo, debemos ser como cautelosos en su interpretación, y debemos saber que la real indicación de tomarlo es un paciente que tenga un cuadro clínico compatible con un líquido cefalorraquídeo patológico, con una tinción de Gram en la que no observaste un germen, ¿sí? Porque realmente la duración de la positividad pues podrían ser semanas. Muy claro. La doctora Laura Natalia Romero nos pregunta, en las secuelas post-meningitis, lo mismo, pueden aparecer convulsiones de inicio temprano, tardías, dependiendo del área de lesión, y eso es algo muy importante que ustedes deben tener claro, y ver esas neuroimágenes y poder hacer ese seguimiento. La pregunta, doctora Abel, nos habla de la indicación de un electroencefalograma posterior a meningitis. ¿Usted también la ve necesaria o solamente esperamos esa vigilancia clínica? No tendría indicación porque son crisis convulsivas sintomáticas. Recordar, Total. definición de crisis convulsivas en el contexto de epilepsia. Epilepsia, cuando la tenemos, son crisis no provocadas, más de 2, en menos de 20, separadas por 24 horas, síndromes epilépticos especiales, o aquel paciente que presenta una crisis no provocada con el riesgo de recurrencia mayor del 60%, en el contexto de inclusive puede pasar un tiempo tan largo como 10 años, pero no tiene indicación. O sea, en el cuadro encefálico, si tú tienes un paciente en el cual sospechas, por ejemplo, que te desarrolló una meningoencefalitis y que te hizo un estatus convulsivo, e inclusive estás sospechando en una neuroinfección, pero que desarrolló un estatus no convulsivo, o sea, aquel que requiere una monitorización electroencefalográfica para documentarlo, entonces sí. De ahí les recomendaría, pues tomen un marcador indirecto que puede ser desde la parte de que el paciente esté taquicárdico, o bien que tenga un lactato elevado. Un lactato elevado puede ser un indicador indirecto. Total, doctor. Es muy claro. El doctor Andrés Felipe Duzán nos habla, y pues aprovecha la doctora Kelly, aprovecharon el desorden de la casa.
Me parece importante destacar, según la etiología ya identificada, se debe retirar o dirigir adecuadamente la antibioterapia. Antibioterapia, dice. ¿Cómo pasa con la vancomicina? Que aunque no esté indicada dependiendo del caso, algunos la continúan promoviendo los mecanismos de resistencia. Esa era muy para la doctora Kelly. La vancomicina se indica porque hay neumococo resistente a la cefalosporina de tercera, a la ceftriaxona. Como les decía Abel en lo que les enseñó de las vacunas, en Colombia vacunamos con neumococo de 10 valencias. Cuando uno empieza a vacunar con un tipo de vacuna, lo que hace es que los serotipos que están incluidos en esa vacuna disminuyen, pero los que no están incluidos aumentan. Entonces ahora la mayor carga de la enfermedad por neumococo es por los serotipos 3, 6 y 19A. De esos, la mayor carga de enfermedad la tenemos por 19A, y ese 19A, al menos el 50%, es resistente a la ceftriaxona, ¿sí? Entonces, para eso ponemos la vancomicina, para evitar la posibilidad de que haya una resistencia a la ceftriaxona, porque estamos hablando de meningitis, que es una infección muy grave. Nuestro niño se puede quedar ciego, se puede quedar sordo, se puede morir. Entonces, como es una infección muy grave, ponemos ceftriaxona y ponemos vancomicina. Pero como bien les decía Abel en la charla, tenemos un cultivo que es un gold estándar, tenemos el cultivo de líquido cefalorraquídeo. En cuanto tengamos el cultivo, ahí nos va a salir un antibiograma. Y al tener el antibiograma, entonces vamos a saber si ese neumococo es sensible a la ceftriaxona. Si es sensible, vamos a retirar la vancomicina. Si nos dijeran que es intermedio a la ceftriaxona, entonces dejamos la ceftriaxona en una dosis alta y continuamos la vancomicina todo el tiempo de tratamiento. Y ya si nos dijeran que es resistente a la ceftriaxona, pues nos tocará vancomicina y sumarle la rifampicina, y ya ahí no lo dejan a infecto a ver qué más hacemos, ¿listo? Pero lo que sí deben hacer ustedes es que deben dirigir su una vez tengan el cultivo, y si ya saben que es sensible a la ceftriaxona, como ocurre en la mayoría de los casos, pues lo que tienen que hacer es retirar la vancomicina, y todas esas cepas de neumococo se envían al Instituto Nacional de Salud, porque uno debe saber cuál fue el serotipo que infectó a ese niño. ¿Listo? Muchas gracias, doctora Kelly, y asimismo los invito a que entren a los boletines del Instituto Nacional de Salud, que es lo más cercano a conocer cuáles son las causas de meningitis que tenemos en nuestro país, y Boyacá no es la excepción. Doctora Kelly, nos preguntaban que cómo era lo del yelco. Esto eran herramientas tan desesperadas en un fin de semana, que no teníamos anestesiólogo, que teníamos un paciente muy complicado, y sí es básico porque nos daba esa medida, y no solamente para las neuroinfecciones, sino para el pseudotumor cerebri, otras patologías muy agudas, donde al solo cambiar las presiones intracraneanas mejora el paciente su sintomatología o esas cefaleas muy agudas. Entonces, lo que hacíamos de residentes es, con apoyo del equipo de pediatría, por supuesto, y todos los residentes alrededor, hacíamos la punción. En el momento de tener la punción, teníamos un yelco y lo elevábamos y lo medíamos con 1 metro. 15 milímetros de agua, por encima de ahí sabíamos que había un aumento de presiones. Esto es más del ejercicio médico, cuando no tenemos al neurocirujano a la mano, cuando no tenemos al anestesiólogo para hacerlo en salas, pero sí es una herramienta de que luego de tomar muestras también mirar esa presión de salida, de apertura y de fin de cierre, para conocer cómo está en las presiones intracraneanas. Es un apoyo solamente. Lo decimos con jocosidad porque realmente estábamos en residencia, todos aprendemos y todo lo hacemos bajo las herramientas que tenemos a la mano. Solamente es eso, pero ya para eso nos apoyamos en todos los equipos interdisciplinarios. Queremos cerrar, doctora Abel, doctora Kelly, qué placer tenerlos, qué hermosa familia de cariño tenerlos.
Bienvenido siempre a Boyacá. Tengo a nuestra presidenta de la Sociedad de Pediatría de la Regional Boyacá conectada, que será un orgullo y un honor poder contar con ustedes cuando organicemos nuestras jornadas y que ustedes nos visiten en nuestro departamento. Muchas gracias por la presentación, gracias por su incondicionalidad en todo este proceso. Muchas gracias, doctora Abel, un placer, muchas gracias. Doctora Kelly, muy amable, gracias. Gracias a ustedes. Saludos.